Voy a explicar el funcionamiento de cada material que utilizamos durante esta práctica en el circuito neumático. Primero empecemos con el compresor. El compresor es una máquina que genera una presión con fluidos o con gases. Este, Después tenemos al unidad de mantenimiento, que viene siendo, como su nombre lo dice, un algo que limpia o un aparato que limpia todas las impurezas que entran en el circuito neumático, que van o que vayan o que van a entrar al circuito neumático. Después tenemos al silenciador. Este se encarga de bajar el ruido durante el proceso de este circuito. Y después tenemos lo que viene siendo la válvula 5.2, que viene siendo una amplificación del 4.2 y se utiliza para controlar a los cilindros de doble efecto. Muelle. Gracias a este regresan a su posición inicial. Mando manual. Son componentes diseñados para controlar la dirección de flujo de aire y de esa manera el movimiento de un cilindro. Mando electromagnético, componente que se utiliza más a menudo para controlar el flujo de refrigerante. Cilindro de doble efecto. No cuenta con un muelle. En lugar de eso tiene dos conexiones que son utilizadas correspondientes para la alimentación y evacuación del aire comprimido y mantiene con una amortiguación en ambos extremos para que evite el golpe seco. A continuación, procederé a explicar el procedimiento de cómo realizar la práctica de laboratorio sistema permisivo a inicio del ciclo. Buscamos la fuente de alimentación de 24 volts y al igual buscamos tierra, en la cual viene siendo 0 volts. Después empezamos a acomodar un push button normalmente cerrado y tomamos el otro push button que se encuentra normalmente abierto. Después agarramos un contacto normalmente abierto, el cual nos servirá para más adelante conectarlo con un relé. Y los acomodamos en el lugar según el diagrama. Agarramos un relé, lo colocamos y agarramos el solenoide y lo acomodamos en su lugar, a un lado de el contacto normalmente abierto. Después buscamos un sensor normalmente cerrado e inductivo, el cual lo convertiremos en normalmente cerrado al momento de configurarlo con el actuador. Después empezamos a unir todos los componentes. La fuente de alimentación la conectamos al botón normalmente cerrado. A continuación a los componentes que van en el lado izquierdo. Y continuamos uniendo todos los elementos según como están en el diagrama. El botón normalmente cerrado con el abierto y de ahí al contacto normalmente abierto. Y al relé. De ahí lo conectamos a tierra, al igual que al solenoide. Y por último el relé CR5. Y conectamos la última entrada al
a tierra que le quedaba al sensor. Por último, conectamos el contacto realmente abierto y pues ya estaría lo primero de este circuito eléctrico. A continuación buscaremos los componentes del el circuito neumático y primero sacamos el compresor y una unidad de mantenimiento. También buscamos una, una válvula 5.2. Y esta la colocamos a un lado de los otros componentes para empezar a unirlos después. Le ponemos los silenciadores en las vías que van. Y empezamos a conectar estos componentes que tenemos. Por último, el último componente es el actuador, un cilindro de doble acción. Lo colocamos aquí arriba, donde va a ir. Y editamos lo que queremos que tenga. Y a continuación configuramos la válvula. Colocamos el resorte del lado derecho y el solenoide en su lado izquierdo y el, el actuador manual. Y empezamos a nombrar los componentes para identificar cuál es el botón de paro y el botón de arranque. También le ponemos R5 al contacto normalmente abierto para configurarlo con el relé. Y configuramos los otros contactos normalmente abiertos con el relé que también nombramos igual. También al solenoide le otorgamos un nombre para poderlo configurar con la válvula. Y por último, configuramos el sensor también para poderlo enlazar con el actuador y que cambia normalmente cerrado cuando le demos a simular. Cometimos un error del que no nos percatamos hasta simular el programa, y este error consistía en que nos equivocamos al momento de nombrar la válvula, ya que le pusimos el nombre que tenía el sensor y no el que debería, el cual es el solenoide 10. Y aquí lo corregimos. Y ahora sí, el IS1, el sensor inductivo, cambia normalmente cerrado. Y al presionar el botón de arranque, pues se activa nuestro actuador. Y al accionar el de paro, se vuelve a su lugar original. Ahora explicaré la función del circuito. De fondo veremos un video de cómo está funcionando el circuito. Primero empezamos suministrándole un voltaje de 24 volts al circuito. A continuación tenemos el botón de arranque, el cual hará que el circuito entre en marcha.
lo cual hace que el interruptor normalmente abierto del relevador 1 cambie de fase a normalmente cerrado. Este relevador es utilizado como enclavamiento, por consecuencia, al momento de cerrar el interruptor, causa que la corriente llegue a la solenoide 10 y ésta active, lo cual hace que la válvula cambie a su segunda posición y causa que el aire comprimido llegue a la parte del embolo para que éste sea propulsado y así el vástago recorra su carrera. Al momento de haber suministrado energía, también causamos que el CR5 cambie de normalmente abierto a normalmente cerrado, y al momento de presionar el botón, regresa de normalmente abierto. Esto es porque el CR5 es un relevador que lo utilizamos como sensor, y este sensa cuando el vástago se encuentra en inicio de carrera.